Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Hi, welcome to IKEA. This is my college campus. Correct, but I see you're on IKEA.com ordering some college items. My daughter's room is pretty bare. We need a lamp, some comfy pillows, her favorite stuffy. Dad! With pickup options, we've got what you need to conveniently order IKEA. Literally anywhere. Sweet. More time for gaming. And studying. Wait, where are you going now? Have to show the ultimate Frisbee team how easy it is to order from IKEA. Get IKEA whenever, wherever, however you want. Choose from thousands of pickup locations, affordable delivery options, and more. Eran hombres comunes, pescadores, artesanos, pero Jesús los eligió, solo a 12. Los llamó uno por uno y les hizo una promesa que cambiaría el mundo. Síganme, y los haré pescadores de hombres. Caminaron junto a él y vieron sus milagros, lo vieron llorar, reír y resucitar muertos, pero también fueron testigos de su traición, su cruz y de algo que nadie podía explicar, su tumba vacía. Después de la resurrección, aquellos 12 hombres ya no eran los mismos. Algo ardía en su interior, un espíritu más fuerte que el miedo y más profundo que la muerte. Jesús los envió con una misión: llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. Lo que comenzó en las orillas de Galilea, pronto se extendería a África, Asia, Europa y más allá. Pero ese mensaje tenía un precio, y todos, uno por uno, lo pagaron. En este viaje descubrirás cómo murió cada apóstol. Algunos fueron crucificados, otros desollados. Algunos murieron solos, otros juntos. Pero todos eligieron morir antes que negar a Jesús. Prepárate, porque no es solo una historia escrita con sangre, es la historia del sacrificio de los padres de la Iglesia. Lo que estás a punto de ver no es solo el final de 12 hombres, es el inicio de una fe que jamás se detuvo. Esteban. El primer mártir llegó pronto. Solo habían pasado 2 años desde la crucifixión de Cristo, cuando el primer discípulo murió por lo que había visto. Su nombre era Esteban, y su fe lo llevaría a enfrentar el primer gran martirio. No era uno de los 12, no fue llamado en Galilea, ni compartió el pan en la última cena, pero fue parte de esa primera comunidad que vivió con un fuego nuevo en el corazón. El Espíritu Santo ardía en ellos, y entre todos, Esteban brillaba. Las Escrituras dicen que era un hombre lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios entre el pueblo. Pero no era solo lo que hacía, era lo que decía. Esteban hablaba con una autoridad que no venía de la tierra. Su boca proclamaba el nombre de Jesús. Sus manos sanaban enfermos y las multitudes lo seguían. Eso fue suficiente para desatar el odio. Los líderes religiosos veían cómo el mensaje de Cristo se esparcía sin control y creían que Esteban era uno de los responsables. Y entonces, un grupo de hombres de la sinagoga, llamados los libertos, se levantaron contra Esteban. Lo confrontaron, intentaron debatir con él, pero fracasaron y frustrados, recurrieron al engaño y sobornaron a testigos falsos para acusarle de algo muy grave: blasfemar contra Moisés y contra Dios. Eso fue suficiente para desatar el odio. El rumor se extendió rápidamente, la gente se agitó y lo arrastraron por las calles de Jerusalén ante el Sanedrín y lo acusaron falsamente, como antes habían hecho con Jesús. Pero Esteban no tembló, no se defendió, no se justificó, abrió su boca, y el cielo habló a través de él. Desde Abraham hasta Moisés, desde el templo hasta los profetas, repasó toda la historia de Israel. Y luego, como un rayo, pronunció la verdad que ningún corazón endurecido quiere oír. Duros de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El Sanedrín se removió en sus asientos. La ira comenzó a crecer mientras que Esteban continuaba señalándolos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos anunciaron la venida del justo, y vosotros lo entregasteis y lo matasteis. El silencio se rompió. Los miembros del Sanedrín se estremecieron de furia y el aire se volvió denso. El destino de Esteban estaba sellado, pero entonces algo sucedió.
Esteban levantó la mirada y lo vio. Los cielos se abrieron ante sus ojos, y en lo alto, en el trono del universo, Jesús, no sentado, sino de pie, como si lo estuviera recibiendo, listo para abrazarlo. Los ojos de Esteban se llenaron de luz. El miedo desapareció por completo y dijo, con voz temblorosa: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Los miembros del Sanedrín gritaron de rabia. No podían soportarlo. Jesús, en la gloria de Dios. Jesús, el mismo que ellos crucificaron, y Esteban lo había proclamado en su cara. El juicio terminó. No necesitaban ver más. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. El primer golpe impactó su cuerpo, luego otro, y así piedra tras piedra. Pero Esteban no gritó, no maldijo, ni rogó por su vida. Los hombres que lanzaban las piedras se quitaban los mantos para no mancharse con la sangre del justo. Un joven fariseo los cuidaba. Su nombre era Saulo. Miraba la escena con frialdad, sin apartar la vista. Aprobaba su muerte. Esteban jadeó, sintiendo la sangre correr por su rostro. Le quedaba un último aliento y sus labios pronunciaron una última intercesión. No por él, sino por ellos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y entonces cerró los ojos y murió. Esteban fue el primero en morir por Jesús, y lo hizo como su maestro, perdonando. Su sangre fue la semilla que hizo florecer la valentía en los corazones de los que vendrían después, porque el siguiente mártir sería uno de los 12 elegidos. Santiago. El primero de los 12 apóstoles que murió por el nombre de Jesús fue Santiago. Era el hermano de Juan, también pescador del mar de Galilea, y uno de los primeros en dejarlo todo cuando Jesús le dijo: «Sígueme». Santiago fue parte del círculo íntimo de Jesús. Estuvo allí en momentos que otros no vivieron. Fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Fue uno de los 3 que vio a Jesús transfigurado en el monte, y uno de los que se durmió mientras Jesús lloraba sangre en Getsemaní. Y cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, fue como si el fuego lo despertara por dentro. Se llenó de valentía y su voz comenzó a resonar en Jerusalén, predicando que el rey había vencido a la muerte, y por eso fue marcado. La ciudad estaba cambiando, el número de creyentes crecía, y Herodes Agripa I, con sed de poder y buscando favor del Sanedrín, decidió enviar un mensaje claro, un mensaje de miedo. Eligió al más visible, al más valiente, Santiago. Lo arrestaron sin aviso y no hubo juicio justo, solo una sentencia rápida, muerte por la espada. Y sin embargo, en medio de la injusticia, ocurrió algo inesperado. El soldado que debía custodiar a Santiago hasta el lugar de la ejecución se conmovió. Tal vez fue la paz en los ojos de Santiago, sin odio, sin rencor, o tal vez fue el Espíritu de Dios tocando un alma endurecida. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos esto: ese mismo verdugo se arrodilló junto a él, confesó a Cristo y pidió morir con él. Y así fue. Los 2 fueron llevados fuera de la ciudad, el apóstol Santiago y aquel hombre anónimo que, en el último momento, eligió la eternidad. Al amanecer, la espada cayó sobre su cuello, y así murió el primer apóstol que dio su vida por Jesús. Pero la historia de Santiago no terminó allí. Pasaron los años y una antigua leyenda comenzó a tomar fuerza, que decía que sus discípulos recogieron su cuerpo y, guiados por el Espíritu, lo llevaron lejos, muy lejos, hasta la costa del norte de Hispania, y lo enterraron allí, en secreto. Siglos después, su tumba fue descubierta y un nuevo fuego nació: el Camino de Santiago. Desde entonces, millones de personas han caminado durante días, semanas, incluso meses, siguiendo sus pasos para encontrar respuestas o acercarse a Dios. Porque la sangre de Santiago se transformó en camino. En realidad, Santiago no fue el primero de los 12 apóstoles en morir. El primero fue Judas Iscariote, pero no murió como mártir, sino como traidor. Mientras los demás entregarían su vida por el Maestro, él lo vendió por 30 monedas de plata. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue un apóstol, pero su historia no es como las demás. Él también fue llamado, escuchó la voz del Maestro, caminó sobre la tierra santa, vio milagros, multiplicaciones, resurrecciones.
comió del pan que Jesús partía y compartió la misma copa, y aún así, su corazón eligió otro camino. Era el encargado del dinero porque era inteligente, observador y silencioso. Pero algo en su interior se quebró. Tal vez fue codicia, o tal vez nunca fue realmente discípulo. Sea como sea, su traición fue el golpe más doloroso en la historia del Evangelio, porque no vino de un enemigo, vino de un amigo. En el huerto de Getsemaní, mientras la noche se llenaba de tensión y los pasos de los soldados se acercaban, Judas se adelantó y con un beso entregó al Hijo de Dios. Jesús le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y ese silencio después fue el comienzo del fin. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, algo en su interior se quebró. La culpa entró como una tormenta, y las monedas de plata que le habían dado a cambio de la traición pesaban en su alma. Entonces fue al templo, a los sumos sacerdotes, e intentó devolverlas diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos se burlaron y le contestaron, ¿qué nos importa? Eso es asunto tuyo. Y Judas arrojó las monedas dentro del templo, solo y avergonzado, salió de la ciudad. Y aquí, la Biblia nos da dos versiones de su final. El Evangelio de Mateo dice que se quitó la vida colgándose de un árbol, mientras que el libro de los Hechos narra que cayó y su cuerpo se desgarró al impactar contra el suelo. Dos relatos diferentes, pero un mismo final. La tragedia. Las monedas que arrojó fueron usadas para comprar un campo, un terreno que hasta hoy es recordado como Acéldama, el campo de sangre. Judas no murió como mártir ni proclamando a Cristo, murió destruido por la culpa. Su nombre quedó como símbolo eterno de traición, pero su historia es más que eso, es una advertencia, porque no basta con estar cerca de Jesús, no basta con conocerlo o incluso servirlo. Lo importante es entregarle el corazón. Judas fue parte del círculo más cercano, pero nunca dejó que Jesús transformara su interior, y cuando vino la prueba, eligió el camino más oscuro. Su muerte dejó un vacío que debía ser ocupado, porque Jesús eligió a 12 y uno había caído. Y la traición de Judas fue el inicio del siguiente capítulo, el llamado de Matías. I love ravioli. Ho tanta fame. Since when do you speak Italian? Since we partnered with SAP Concur, their integrated travel and expense platform and breakthrough solutions with AI gave me time back to dive into our financial future. We expand into Europe in 2027, so I'm getting ready. Well, you can predict the future? I can predict you'll like that message. What message? Whoa, hey, we all got bonuses. You can save for college now. I don't have kids. You don't say. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. Grandpa's here! Hank's always helping out. Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. Choice Hotels get you more for your money so you can maximize any road trip. And as your vacation maximizationer, I'm going to make sure you hear the maximum sizzle of Comfort Inn's free hot breakfast. Let's get real close. Maximum apple. Now that's fresh crispimization. Maximum waffle. Hear that crunch. And that's maximum coffee. Oh yeah, that's the pour I'm talking about. Breakfast maximized before hitting the road. Check into more. Book direct at choicehotels.com.
¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Matías. Matías no fue uno de los 12 elegidos por Jesús, pero había estado allí desde el principio, caminando junto a los discípulos, compartiendo la fe y viviendo con la misma esperanza. Y tras la traición de Judas, quedó un puesto disponible que debía completarse. El número 12 debía restaurarse y el círculo debía cerrarse. Los apóstoles se unieron en oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Confiaron en que el Espíritu Santo les guiaría y echaron suertes. El sorteo cayó sobre Matías. Matías comenzó a predicar con los mismos ojos brillantes de los apóstoles originales, llenos de esa llama incansable por Cristo. Estaba en Jerusalén y se expandió rápidamente entre los creyentes. Matías tomó la palabra para difundir la verdad de Cristo en Jerusalén, testificando de la resurrección y del amor redentor del Salvador. Sin embargo, las sombras de la ley y el odio persistían, y los líderes religiosos le acusaron de blasfemia por predicar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. El ambiente se volvió denso y el temor se palpaba en las calles santas de Jerusalén. Entonces Matías fue arrestado y rápidamente lo sentenciaron a martirio. Le llevaron fuera de la ciudad, pero Matías, en sus últimos momentos, no se amedrentó. Con sus ojos fijos en el cielo, en la luz que siempre lo había guiado, pronunció una última intercesión, no por él, sino por aquellos que lo perseguían sin saber que en su violencia se ocultaba la ciega ignorancia. Matías fue apedreado públicamente, y mientras caía cubierto de polvo y sangre, aún con los ojos abiertos al cielo, un soldado romano se acercó y con una espada afilada le cortó la cabeza, y así, con la sangre derramada en las calles de Jerusalén, se cumplió la voluntad de Dios. El número de los 12 se restauró. Matías no buscó la gloria terrenal, sino que entregó su vida como un humilde testimonio de amor. Después del martirio de Matías en Jerusalén, la llama del Evangelio continuó extendiéndose hacia el norte, y uno de los que allí predicaba fue alcanzado. Andrés. Andrés, el hermano de Pedro, era un discípulo silencioso y un misionero incansable. Fue uno de los primeros en escuchar la voz del Maestro. De hecho, antes de seguir a Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista, y cuando Juan señaló con el dedo a Jesús y dijo, «He ahí el Cordero de Dios», Andrés lo creyó y, emocionado, corrió a buscar a su hermano Pedro y le dijo, «Hemos hallado al Mesías». Y desde aquel momento, nunca volvió atrás. No fue parte del círculo más íntimo como Pedro, Santiago o Juan, pero Andrés siempre estuvo ahí, pero sin desear el protagonismo. Y después de la resurrección, su voz se volvió fuerte. Andrés predicó en lugares donde nadie quería ir. Viajó por Asia Menor, por Escitia, y llegó finalmente a Acaya, en la región de Patras, Grecia. Allí, en tierra extranjera, se levantó como testigo del Dios vivo, y por eso fue condenado. El procónsul de la ciudad, enfurecido por las conversiones provocadas por Andrés, lo arrestó y le exigió que dejara de predicar. Pero Andrés se negó, y entonces lo sentenciaron a morir crucificado. Pero cuando le mostraron la cruz, Andrés sonrió y dijo algo que desconcertó a sus verdugos. «Durante años he deseado este momento. No me avergüenzo de la cruz, porque en ella mi maestro venció al mundo». Y pidió una única cosa, que no lo crucificaran como a Jesús, porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Y así fue. Prepararon una cruz en forma de X, una cruz diferente, pero no menos cruel. Lo ataron con cuerdas, en lugar de clavos, para prolongar su agonía, y durante 2 días enteros, Andrés, colgado en aquella cruz, predicó. Desde la altura de su martirio, su voz seguía proclamando a Cristo. Hablaba del amor de Dios, del perdón, de la vida eterna.
Las multitudes lo escuchaban con asombro. Algunos lloraban y otros se burlaban, pero nadie quedó indiferente. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía, y al tercer día su voz se apagó. Sus ojos se cerraron y su alma fue recibida en gloria. La cruz en forma de X se convirtió en su símbolo, la cruz de San Andrés, un emblema de humildad, de entrega y de fidelidad hasta el final. Andrés no escribió epístolas ni fundó iglesias famosas, pero su vida fue una predicación constante, y su muerte, una de las más hermosas proclamaciones de fe que la historia recuerda. Después de la muerte de Andrés en Grecia, el evangelio ya resonaba en todo el imperio, pero la persecución también se intensificaba, y en el centro de todo, en Roma, estaba su hermano, Pedro, el líder de los 12. Pedro. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro, y le dijo: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Pedro fue el líder de los 12, el primero en hablar, el primero en decir: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», y el primero en andar sobre el agua, pero también el primero en negar a Jesús. Aquella noche, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió de lejos y frente al fuego del patio del sumo sacerdote, negó conocerlo 3 veces. El gallo cantó y Pedro lloró amargamente, pero el maestro no lo desechó. Cuando Jesús fue a buscarlo y junto a las brasas del amanecer, en una playa de Galilea, le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Y 3 veces Pedro respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras». Pedro entendió que aquello no era solo una restauración, era una profecía. Un día moriría por él. Pedro fue restaurado y perdonado. Después de Pentecostés, Pedro predicó con una autoridad trascendida de este mundo y miles se convirtieron en un solo día. Sanó enfermos, resucitó muertos, enfrentó al Sanedrín sin temor, y cuando llegó su tiempo, salió de Jerusalén y llevó el evangelio hasta el corazón del imperio, Roma. Allí, en la ciudad de los Césares, fundó la iglesia que resistiría siglos de persecución. Pero en el año 64 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Nerón, lo alcanzó el juicio. El emperador Nerón había perseguido a los cristianos durante su reinado, pero la persecución más cruel ocurrió después del gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo. El devastador incendio arrasó gran parte de la ciudad de Roma, destruyendo numerosos distritos y causando gran sufrimiento y devastación. Aunque las causas exactas del incendio no están claras, hubo rumores de que Nerón mismo había ordenado el incendio para despejar terreno para sus proyectos de construcción, como su lujoso palacio, la Domus Aurea. Y para desviar la atención y las acusaciones de su persona, Nerón necesitaba un grupo a quien culpar, y el emperador Nerón señaló a los cristianos y dijo que ellos habían provocado el fuego. La persecución fue brutal. Los cristianos fueron arrestados en gran número y se les sometió a torturas y terribles ejecuciones. Algunos fueron cubiertos con pieles de animales y devorados por perros. Otros fueron crucificados y algunos fueron quemados vivos para servir como iluminación nocturna en los jardines de Nerón. Y entre ellos estaba Pedro. Fue arrestado y condenado a muerte, la sentencia, crucifixión. Pero cuando los soldados romanos le anunciaron cómo moriría, Pedro hizo una última petición y dijo: «No soy digno de morir como mi Señor, crucificadme boca abajo». Y así fue. En una colina polvorienta de Roma, la colina del Vaticano, alzaron una cruz invertida, y en ella colgaron al apóstol Pedro. No huyó, ni gritó ni maldijo. Colgado boca abajo, Pedro entregó su espíritu. Su sangre se derramó sobre la tierra de un imperio que intentó aplastar el evangelio, y sin saberlo, lo sembró. Hoy, sobre esa misma colina, se levanta una de las iglesias más grandes del mundo, la Basílica de San Pedro. Pero su verdadero legado no está en piedra ni en mármol, está en cada corazón que ha sido restaurado por la gracia, en cada creyente que ha caído, ha llorado y ha sido levantado. Porque Pedro no fue perfecto, fue impulsivo, terco y humano, pero también fue valiente, fue perdonado y fue fiel hasta el final. Pero Pedro no fue el único apóstol eliminado por el emperador Nerón.
Pablo. ¿Recuerdas la muerte de Esteban por lapidación? Un joven fariseo observaba la escena. Su nombre era Saulo de Tarso, y si alguna vez hubo un hombre que representó el poder del Evangelio para transformar un alma, fue él. Era un judío celoso, conocedor de la ley y experto en las Escrituras, ciudadano romano y enemigo declarado de los seguidores de Jesús. Y cuando fue testigo del martirio de Esteban, lo convirtió en punto de partida para perseguir a la iglesia. Entraba en casas, sacaba a hombres y mujeres por la fuerza y los arrastraba a la cárcel. Pero no era suficiente, quería más. Fue al sumo sacerdote y pidió cartas de autoridad para ir a Damasco. Si había cristianos allí, los encontraría. Hombres o mujeres, no importaba. Los encadenaría y los traería a Jerusalén. Así que, con un grupo de hombres, emprendió el camino. El sol estaba en su punto más alto cuando el camino de Damasco se iluminó con un resplandor imposible. Era una luz más brillante que 1000 soles. Saulo cayó al suelo, cegado, aturdido, y de repente una voz tronó desde lo alto. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo jadeó y temblando preguntó: «Señor, ¿quién eres?» La voz respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Y todo cambió. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. No veía nada con sus ojos, pero por primera vez comenzaba a ver con su corazón. A partir de ahí, comenzó uno de los ministerios más impactantes de la historia cristiana. Pablo dedicó el resto de su vida a una sola cosa: anunciar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que perseguía comenzó a predicar, aquel que odiaba comenzó a amar, y el que antes destruía iglesias comenzó a fundarlas. Viajó más que ningún otro apóstol. Recorrió Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia, Italia. Fundó iglesias en ciudades estratégicas como Éfeso, Tesalónica, Filipos, Corinto y Roma. Predicó a judíos y gentiles. Habló en sinagogas, mercados, cárceles, barcos, casas humildes y palacios imperiales. Donde otros veían peligro, Pablo veía oportunidad. Fue apedreado en Listra, azotado en Filipos, encadenado en Jerusalén, pero nunca se detuvo, y Dios siempre lo protegió. En una de sus travesías hacia Roma, Pablo fue embarcado como prisionero. El mar estaba embravecido, y a pesar de sus advertencias, el barco partió. Durante 14 días, la tormenta azotó sin piedad. Los marineros arrojaron provisiones al mar, perdieron el rumbo y casi perdieron la esperanza. Pero en medio del caos, Pablo se levantó y dijo: «No habrá pérdida de vida entre vosotros, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo». Y así fue. La nave encalló cerca de una isla llamada Malta, y aunque el barco se hizo pedazos, I already love same-day delivery with Shipt, but it's so much better since I signed up for Target Circle 360. Why? Because I no longer pay price markups from the majority of stores through Shipt. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. That means no markups on groceries, pet food, even home goods and makeup. So to recap, I have more time to catch up on life while someone shops for me, and I spend less. It's a win-win. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Enter the world of sports the way you want with EA Sports College Football 26. Whether you rise through the ranks as a coach or chase greatness from high school recruit to Heisman, build your legacy and wear your colors with pride. Buy College Football 26 now at go.ea.com/MVP-bundle and bring glory home today. EA Sports College Football 26 is rated E for everyone. Includes in-game purchases, including random items. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country. Anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garden's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's goldbelly.com, promo code GIFT. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 6 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers.
Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Ni una sola vida se perdió. Ya en la isla, los lugareños los recibieron con hospitalidad. Encendieron una hoguera para calentarlos, y mientras Pablo recogía leña, salió entre los troncos y se aferró a su mano y le mordió. Los ojos de los isleños se abrieron con horror. Sabían bien lo que eso significaba. Era una serpiente mortal. Esperaban ver su rostro palidecer, sus piernas tambalearse, su cuerpo caer. Pero Pablo sacudió la serpiente en las llamas y siguió hablando como si nada. Ni se hinchó, ni cayó, ni murió. Entonces el asombro llenó la isla y empezaron a alabarlo creyendo que era un dios. Pero Pablo no aceptó la adoración, no permitió que se arrodillaran ante él. En lugar de eso, habló de Cristo, predicó el Evangelio y con sus manos sanó a muchos enfermos de la isla, dejando claro que no era él el que sanaba, era Cristo en él. Pasado el invierno, los romanos permitieron que Pablo siguiera su viaje y finalmente, después de tormentas, naufragios y milagros, llegó a Roma. Pero no como predicador libre, sino como prisionero. Y aún así, ni las cadenas, ni los muros, ni los guardias pudieron detenerlo. Desde allí, escribió cartas desde celdas, convirtió a carceleros, predicó a reyes y formó discípulos que llevarían su legado mucho más allá de su vida. Pablo no fue uno de los 12, pero sus palabras se volvieron escritura y sus cartas, parte viva del Nuevo Testamento. Y cuando finalmente llegó a Roma, no como libre, sino como prisionero, continuó haciendo lo que siempre había hecho, anunciar el Evangelio. Durante 2 años, bajo arresto domiciliario, recibía a todos los que venían a él. Pero tras el incendio de Roma, cuando Nerón culpó a los cristianos por el gran incendio de Roma, decidió silenciar a sus líderes. Primero, Pedro fue crucificado y ahora era el turno de Pablo. Por ser ciudadano romano, no podía ser crucificado, así que fue condenado a muerte por decapitación. Lo llevaron fuera de la ciudad, por la vía Ostiense, hasta un lugar apartado, donde los condenados eran ejecutados sin público. Pablo no huyó, sabía que su hora había llegado. Desde una celda húmeda, escribió su última carta a su hijo espiritual, Timoteo, que decía: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Y entonces, con la paz de quien sabe que su alma está en manos de su Señor, Pablo inclinó su cuello. La espada cayó, y su espíritu voló al cielo. Pablo no fue uno de los 12, pero se convirtió en una columna del cristianismo. Hoy, sus epístolas siguen guiando al pueblo de Dios, y su testimonio sigue gritando una verdad eterna. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero mientras Pablo era ejecutado en Roma, en el corazón del imperio, otra muerte silenciosa se preparaba en la ciudad santa. Jerusalén, la misma ciudad que había crucificado al maestro y asesinado a Esteban, ahora alzaba la mano contra un líder de la iglesia local. Santiago el Menor. Su nombre era Santiago, hijo de Alfeo. En las listas de los 12 aparecía sin ruido, sin milagros espectaculares y sin títulos honoríficos, pero su vida fue un testimonio silencioso de fidelidad. Era conocido como Santiago el Menor y fue uno de esos hombres que no necesitaban ser vistos para ser verdaderamente grandes. Después de la resurrección, cuando muchos discípulos fueron enviados a tierras lejanas, Santiago permaneció en Jerusalén. Y allí, en la ciudad donde todo comenzó, se convirtió en líder de la iglesia naciente. Mientras otros huían de la persecución, Santiago se quedó cuidando, consolando y enseñando. Era pastor en medio de un rebaño herido, vigilante entre lobos. Y fue su fidelidad lo que lo puso en la mira. El ambiente en Jerusalén era cada vez más tenso. Los líderes religiosos no podían soportar que, a pesar de la muerte de Jesús, su nombre siguiera creciendo. Y Santiago se había convertido en una figura central. Entonces lo arrestaron, a plena luz del día, frente al pueblo que lo conocía y los creyentes que lo amaban. Lo llevaron al pináculo del templo, el lugar más alto, y allí, delante de todos, le exigieron que negara a Jesús. Le ofrecieron su vida a cambio de su silencio, pero Santiago no se dejó intimidar. Desde la altura del templo, alzó la voz, y en lugar de retractarse proclamó: «Jesús, el Hijo del Hombre,
está sentado a la diestra del Padre y vendrá en gloria. El templo tembló, el pueblo se agitó y los líderes gritaban, y de repente lo empujaron al vacío. Santiago cayó al suelo. Su cuerpo golpeó la piedra, pero no murió. Desde el polvo, herido, sangrando, aún respirando, se puso de rodillas y oró. Como Jesús, oró por sus asesinos. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero no tuvo tiempo para más. Un hombre con un garrote en la mano corrió hacia él y con un golpe brutal en la cabeza le quitó la vida. Así murió Santiago el Menor, con oración en los labios y perdón en el corazón. Su sangre se mezcló con la tierra del templo, el mismo lugar donde tantos profetas fueron rechazados y donde el Hijo de Dios fue condenado. Con la sangre de Santiago aún fresca en las piedras del templo, el Evangelio continuaba abriéndose paso hacia el oriente, y allí, en tierras lejanas, 2 apóstoles predicaban juntos, pero fue allí, mientras sembraban la palabra en tierra hostil, donde encontraron juntos su martirio. Judas Tadeo y Simón el Celote. Su nombre era Judas, pero no ese Judas, y por eso eligió llamarse Tadeo para no ser confundido con el traidor. Fue uno de los 12, y después de la resurrección, mientras los apóstoles se dispersaban por el mundo, Judas Tadeo emprendió su camino hacia el este, predicó en Samaria, Siria, Mesopotamia y finalmente en Persia, donde la fe cristiana era una amenaza para los dioses de piedra y las estructuras de poder. Con su humildad y su firmeza, convirtió a muchos, incluso a miembros de la nobleza y a aquellos que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Entonces, los sacerdotes paganos lo acusaron y lo presentaron ante las autoridades como un agitador. Fue arrestado, golpeado y amenazado, pero nunca retrocedió. Lo llevaron junto a otro apóstol, Simón el Celote, y juntos enfrentaron el martirio. Judas Tadeo fue golpeado brutalmente con una maza de hierro. Su cuerpo se desplomó, pero su fe permaneció, y entonces, como si no bastara el castigo, fue decapitado. Y así, su sangre fue derramada en tierra extranjera, lejos de Jerusalén, pero bajo la mirada del cielo. La Iglesia nunca olvidó su nombre. Con el paso de los siglos, mientras su historia se desvanecía en el tiempo, su intercesión se volvía cada vez más poderosa. Fue llamado el patrón de las causas imposibles, el santo de los desesperados, aquel que, habiendo sido olvidado en vida, Dios levantó en la memoria de los fieles, porque así es el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros. Y Simón el Celote. Simón, antes de conocer a Jesús, pertenecía a un grupo de resistencia judía que soñaba con liberar a Israel del yugo romano por la fuerza. Era un hombre dispuesto a matar por su pueblo, un hombre de causa y de lucha. Pero entonces conoció al Mesías. Jesús no lo llamó a empuñar la espada, lo llamó a morir por sus enemigos, a poner la otra mejilla y a entregar su vida, no por una nación, sino por el reino de Dios. Y Simón aceptó. Caminó con los 12, aprendió en silencio y cuando el Maestro fue crucificado, no huyó del dolor. Se convirtió en testigo del amor que vence al odio. Después de la resurrección, Simón llevó el mensaje de Jesús más allá de Judea. Viajó junto a Judas Tadeo, cruzando tierras extranjeras, desiertos, pueblos paganos, hasta llegar a Persia. Allí, el Evangelio volvió a confrontar a los poderosos. Las conversiones aumentaban, y los ídolos eran derribados, y los líderes religiosos locales vieron en Simón y Tadeo una amenaza. Ambos fueron arrestados, pero el destino de Simón es narrado de diversas formas por la tradición cristiana. Algunos dicen que fue cerrado por la mitad, como el profeta Isaías. Otros afirman que fue crucificado junto a Tadeo, colgado en una cruz por predicar a Cristo. Sea cual sea el método, el final fue el mismo, el martirio. Murió en una tierra lejana, sin tumbas conocidas o escritos que llevaran su nombre. Pero Simón no murió solo, murió como uno de los suyos, y murió por amor. La muerte de Tadeo y Simón en tierras persas dejó una huella profunda, pero la misión no se detuvo. Mientras unos caían, otros avanzaban hacia nuevos horizontes. Mateo. Su nombre era Leví, hijo de Alfeo, y era recaudador de impuestos. Trabajaba para Roma
recolectando el dinero del pueblo judío, y por eso, para su gente, era un traidor, un ladrón, un vendido. Pero un día, en medio de esa rutina fría y contaminada, pasó Jesús, lo miró y le dijo solo 2 palabras: sígueme. Mateo no preguntó, se levantó y lo siguió. Desde ese día, Mateo fue testigo de milagros, parábolas, tormentas calmadas y muertos resucitados. Escuchó las palabras del Sermón del Monte, vio los ojos de Jesús mirar con compasión a los despreciados y entendió que él también había sido rescatado de su propia oscuridad. Después de la resurrección, Mateo no desapareció, no volvió a su antiguo oficio, al contrario, tomó el pergamino y comenzó a escribir. Su evangelio fue dirigido a los judíos, a sus hermanos, a los que aún esperaban al Mesías, sin saber que ya había venido. Mateo escribió con orden, con precisión, desde la promesa hasta su cumplimiento, y mostró que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey anunciado por los profetas. Pero no solo escribió, también predicó. Viajó por Etiopía, Persia y otras regiones de África y Asia, llevando el Evangelio a lugares donde nunca se había escuchado ese nombre, hasta que un día, mientras celebraba misa, lo rodearon. Los líderes religiosos de la región, enfurecidos por las conversiones, lo acusaron de destruir sus tradiciones, de hablar contra sus dioses y de proclamar un reino que no podían ver. Lo atacaron con violencia. Algunos relatos dicen que fue apedreado hasta la muerte, otros que fue apuñalado brutalmente con una espada mientras servía la Eucaristía. Pero todos coinciden en algo: murió con los ojos puestos en Cristo. No abandonó la cruz que había tomado aquel día en la mesa de los impuestos. Murió como vivió después del llamado, obedeciendo. Hoy, millones leen las palabras de su evangelio, sin saber que cada línea fue escrita por un hombre que renunció a todo por seguir al Maestro. Porque Mateo no solo escribió sobre Jesús, murió por él, y su sangre, derramada lejos de casa, es testimonio eterno de que nadie está demasiado lejos como para ser alcanzado por la gracia. Después de la muerte de Mateo, el Evangelio siguió cruzando fronteras, más allá de África y Persia, hacia tierras aún más lejanas y aún más hostiles. Uno de los que se atrevió a ir hasta el fin del mundo sería el siguiente en ser silenciado. This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. Get lost in the acoustic brilliance of 3D audio that surrounds you. Feel the embrace of the massage seats that adapt to your every move. Experience the warmth of a vehicle that welcomes you as you approach. We could tell you what makes a Lincoln SUV so extraordinary, but don't take our word for it. Take it on a test drive at the Lincoln Summer Invitation, with exclusive offers on now, only at your local Lincoln retailer. It's back to school season, and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. When you're separating from the military, no one tells you how hard it can be to get your civilian life up to speed. But with VA benefits, it doesn't have to be. From the VA home loan requiring no down payment, to the GI Bill covering tuition, books, and cost of living, to VA healthcare offering top-ranked, low-cost care designed specifically for veterans, all the support you need is at VA. I'm here telling every veteran because I wish someone had told me. Get what you earned. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. Tomás. Su nombre era Tomás, pero el mundo lo conoce por otro nombre, el incrédulo. La historia lo marcó por aquel momento, después de la resurrección, cuando los otros discípulos dijeron: «Hemos visto al Señor», y él respondió: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos,
y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Pero esa frase no fue el final de su historia, fue el comienzo. 8 días después, Jesús se apareció de nuevo y esta vez Tomás estaba allí. El maestro no lo rechazó, solo extendió sus manos y dijo: «Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás, quebrado por dentro, cayó de rodillas. No necesitó tocar, solo verlo fue suficiente, y pronunció una de las confesiones más poderosas de toda la Escritura: «Señor mío y Dios mío». Desde ese momento, Tomás nunca volvió a dudar. Después de Pentecostés, Tomás fue uno de los que viajó más lejos. Mientras otros predicaban en Asia Menor o Europa, él se dirigió hacia el este, a través de Persia y hasta la India. Sí, el apóstol que dudó fue quien llevó el evangelio hasta los confines más remotos. Allí, en lo que hoy es Chennai, fundó comunidades cristianas, bautizó nuevos creyentes, levantó iglesias y se convirtió en una figura venerada por la verdad que predicaba. Pero predicar a Cristo en tierra de ídolos no era seguro. Las conversiones incomodaron a los líderes religiosos locales. Lo vigilaron, lo amenazaron y un día lo esperaron. Mientras Tomás oraba en una colina sagrada, lo rodearon de repente y con varias lanzas. Lo atravesaron con furia. Su cuerpo cayó al suelo y su sangre regó la tierra que él había sembrado con el mensaje del Evangelio. Y así murió, orando de rodillas, firme hasta el último aliento. Aquel que un día dijo: «Si no veo, no creeré», terminó muriendo por aquello que creyó con toda su alma. Su tumba permanece en la India hasta hoy, y millones lo veneran como el apóstol que llevó la fe hasta los rincones olvidados, como el hombre que necesitó ver, pero que luego vivió por fe. Tras la muerte de Tomás en la lejana India, otro apóstol caminaba esas mismas rutas difíciles, cruzando Asia y proclamando el nombre de Cristo entre culturas desconocidas, y enfrentaría una de las muertes más crueles de todas. Bartolomé. Antes de conocer a Jesús, Bartolomé se llama Natanael y era un hombre sincero, estudioso de la ley, profundamente judío pero también escéptico, porque no se dejaba impresionar fácilmente. Y cuando escuchó por primera vez que el Mesías venía de un lugar tan insignificante como Nazaret, su respuesta fue inmediata: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era una pregunta cargada de duda, pero también de honestidad. Natanael no fingía fe, no seguía por moda ni por presión. Y entonces un día su amigo Felipe le presentó a Jesús. Pero antes de que Natanael pudiera hablar, el maestro ya lo conocía, lo miró y le dijo: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael se sorprendió y contestó: «¿De dónde me conoces?». Y Jesús respondió con una ternura que desarmó toda incredulidad: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Nadie sabía lo que Natanael había orado, pensado o sentido bajo aquella higuera, excepto Dios. Y entonces, con los ojos llenos de asombro, confesó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Desde aquel día, Bartolomé jamás se apartó. Después de la resurrección, cuando los apóstoles fueron enviados a anunciar el Evangelio por todo el mundo, Bartolomé partió hacia tierras desconocidas. Predicó en Arabia, Persia, la India, Mesopotamia y finalmente en Armenia. Allí, llevó el mensaje de Cristo a un pueblo entregado a los ídolos, pero su predicación no fue ignorada. Convirtió a muchos, incluso a miembros de la realeza, y eso fue su condena. Los sacerdotes paganos, al ver que su influencia se desmoronaba, lo acusaron de sedición religiosa. Lo arrestaron no para simplemente matarlo, querían destruirlo, querían borrar su cuerpo, su imagen y su legado, y que fuera ejemplo de lo que ocurre cuando alguien desafía a los dioses de piedra. Así comenzó uno de los martirios más crueles de la historia cristiana. Fue desollado vivo. Le arrancaron la piel mientras aún respiraba, mientras su corazón aún latía y sus labios aún oraban, y después lo decapitaron. Su cuerpo fue enterrado en tierra extranjera, pero su testimonio quedó grabado para siempre. Con el paso de los siglos, los artistas cristianos comenzaron a representarlo con un cuchillo en la mano, o incluso sosteniendo su propia piel, como símbolo del precio que pagó por ser fiel. Porque Bartolomé murió con el rostro al cielo.
el rostro que Jesús había mirado un día y había llamado sin engaño, y así fue hasta el final. Pero tras el desgarrador martirio de Bartolomé, nadie podía prever que el siguiente apóstol en caer sería justamente su amigo Felipe, el mismo que le había presentado a Jesús en Galilea. Felipe. Felipe era un pueblo pesquero del norte de Galilea y allí vio a Jesús. Y cuando lo llamó, no dudó. Con el corazón ardiendo, corrió a buscar a su amigo Natanael, el que después sería Bartolomé, y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Y cuando Natanael dudó, Felipe no discutió. No intentó convencerlo con argumentos, solo le dijo una frase que cambiaría su historia para siempre: «Ven y ve». Ese era Felipe, sencillo, directo y lleno de convicción. Estuvo allí cuando Jesús alimentó a 5.000, y después de la resurrección, Felipe no se quedó en Jerusalén. Llevó el Evangelio hacia el norte y el oeste. Predicó en Siria, Asia Menor, y finalmente llegó a Hierápolis, una ciudad griega llena de templos paganos. Allí, como en muchos otros lugares, la luz del Evangelio comenzó a romper la oscuridad. Felipe predicaba con pasión, con sabiduría y un mensaje claro: Jesús es el Hijo de Dios, ha resucitado y es el único camino. Muchos creyeron, entre ellos la esposa del procónsul romano. Fue ella quien buscó a Felipe en secreto y le pidió saber más de ese Jesús del que hablaba. Felipe le habló de la cruz, del perdón, del reino eterno y de un Dios que no exigía sacrificios, sino que él mismo se había entregado en sacrificio. Las palabras penetraron su alma y esa noche creyó y fue bautizada. Cuando su marido el procónsul lo supo, estalló en furia. ¿Cómo podía un predicador extranjero sin rango, sin espada, sin ejército, haber conquistado el corazón de su esposa? Lo vio como una herejía y una humillación. Furioso, mandó arrestar a Felipe y lo condenó públicamente. No solo para castigarlo, sino para hacer de su ejecución un espectáculo de advertencia. Quería hacerlo callar, pero no pudo. Incluso en cadenas, Felipe seguía hablando de Cristo. Entonces la sentencia fue decidida. Algunos dicen que fue apedreado públicamente por las autoridades religiosas de la ciudad. Otros que fue crucificado boca abajo, como Pedro. Sea como fuere, murió proclamando a Jesús, porque Felipe nunca dejó de predicar a Jesús, y cuando su voz se apagó, ya había encendido un fuego que ni Roma pudo apagar. Y tras la muerte de Felipe, solo quedaba un apóstol con vida, el más joven cuando todo comenzó, y ahora el más anciano, el apóstol Juan. Juan, todos habían muerto. Pedro en Roma, crucificado boca abajo. Santiago, degollado en Jerusalén. Andrés, atado a una cruz en forma de X. Tomás, atravesado por lanzas. Felipe, colgado por su fe. Bartolomé, desollado vivo. Mateo, apuñalado durante la misa. Simón y Tadeo, asesinados en tierras paganas. Matías, lapidado. Hasta el traidor había muerto por su culpa. Solo quedaba uno: Juan, el más joven de todos, y ahora el último anciano. Era el único cuyos ojos aún recordaban con nitidez el rostro del Maestro, porque Juan fue testigo de todo. Junto con su hermano Santiago, fue llamado por Jesús mientras arreglaban las redes en el mar de Galilea. Pero a Juan, Jesús no solo lo llamó, lo amó. Las Escrituras no lo dicen abiertamente, pero una y otra vez lo señalan como el discípulo a quien Jesús más amaba. Juan entendía el corazón del Maestro y el Maestro confiaba en el suyo. Estuvo en la transfiguración, cuando Jesús brilló como el sol. Estuvo junto a él en Getsemaní, cuando el Hijo de Dios lloró sangre. Y mientras los demás discípulos huían, Juan fue el único que permaneció al pie de la cruz. Allí, mientras la sangre del Cordero caía sobre la tierra, Jesús lo miró, y con el último aliento del amor, le confió a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre». Desde ese día, Juan cuidó de María como hijo y como discípulo. Después de la resurrección, fue uno de los primeros en correr al sepulcro con fe, y fue el primero en llegar, pero no entró, esperó a Pedro, y cuando vio la tumba vacía, creyó desde el primer instante. Con los años, su ministerio creció. Viajó, predicó,
escribió y se convirtió en el padre espiritual de muchas iglesias, especialmente en Éfeso. Fue el único apóstol que no murió martirizado, pero eso no significa que no sufrió, porque Juan vivió más que todos, pero también vio morir a todos, uno a uno, vio a sus amigos, a todos sus hermanos de misión, ser asesinados, y él seguía aquí. Vivió la soledad del que ha visto demasiado, y también fue arrestado y perseguido. Fue llevado a Roma, donde el emperador Domiciano quiso hacerlo callar y ejecutarlo de la forma más brutal posible, arrojándolo en una olla de aceite hirviendo. El pueblo esperaba verlo gritar, derretirse y desaparecer entre llamas y dolor. Pero no gritó ni murió, ni siquiera se quemó. Salió de aquella olla como salió Daniel del foso, totalmente indemne. Salió sin quemadura alguna, como si el fuego reconociera que ese cuerpo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Los romanos no sabían qué hacer con él, y temiendo que su supervivencia se convirtiera en una señal divina, el imperio optó por hacerlo desaparecer, enviándolo lejos. Y así lo exiliaron a una isla desierta, rocosa y aislada, la isla de Patmos. Allí, rodeado de soledad, de viento, de mar, Dios volvió a hablar, y fue en esa isla, en el día del Señor, cuando Juan recibió una visión que ningún ojo humano había contemplado antes. Un día, mientras oraba en la soledad de la isla, escuchó una voz que resonó como una trompeta que rompía el cielo, que dijo: «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último». Juan se detuvo, el corazón se le agitó. De repente ya no estaba en la isla, el cielo se había abierto y entonces lo vio. Vio a Jesús, pero no al Jesús que él recordaba. Era fuego, glorioso, eterno. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. Juan no pudo soportar la revelación y cayó al suelo, pero entonces Jesús puso su mano en su hombro y le dijo: «No temas, yo soy el que vive, estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Y en ese instante, el cielo descargó su mensaje. Dios le reveló el destino final de la humanidad y la gloria eterna de Dios, y le instruyó que escribiera todo lo que viera. Y Juan escribió el libro del Apocalipsis. Juan recibió todas las visiones, las cartas a las 7 iglesias, el trono del Cordero, el libro sellado, los jinetes, las trompetas, los juicios, la caída de Babilonia y finalmente la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Y así, desde la isla más olvidada del imperio, Juan escribió las palabras que sellarían el último libro de la Biblia. Juan pasó años en Patmos, años de soledad y de visiones, hasta que un día el exilio terminó. El emperador Domiciano había muerto y su sucesor permitió el regreso de los exiliados. A su llegada, los cristianos de Asia Menor lo recibieron con lágrimas y alegría. Los ancianos de las iglesias lo abrazaban mientras los creyentes lo miraban con asombro. Era el último testigo vivo de Jesús. Juan no dejó de enseñar, de exhortar, de fortalecer a la iglesia. Los tiempos eran difíciles, porque las falsas doctrinas se infiltraban y algunos negaban que Jesús era el Hijo de Dios, mientras otros corrompían el Evangelio con engaños. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso de old El Paso. This podcast is brought to you by Carvana. Got a car to sell but no time to waste? Hop on to Carvana.com to get a real offer for your car in seconds. All you have to do is enter your license plate, answer a few quick questions, and if you accept the offer, Carvana will pay you as soon as you hand the keys over. They even offer same-day pickup in many cities. Save your time, score some cash, and sell your car the convenient way to Carvana. Pickup times vary. Fees may apply. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify.
your burger is served. And this is our finest Pepsi Zero Sugar. Its sweet profile perfectly balances the savory notes of your burger. That is one perfect combination. Burgers deserve Pepsi. Y Juan no podía quedarse callado. El anciano apóstol tomó su pluma una vez más para hablar de lo más importante, y así escribió 3 libros más. En Juan 1, escribió con pasión y urgencia, proclamando que Dios es amor, que todo aquel que ama ha nacido de Dios, y si decimos que amamos a Dios pero odiamos a nuestro hermano, somos mentirosos. En Juan 2, advirtió contra los engañadores que negaban que Jesús había venido en carne y les pidió a los creyentes que se guardaran de la mentira. Y en Juan 3, escribió una carta personal a Gallo, animándolo a continuar en la fe y reprendiendo a aquellos que abusaban de la iglesia. Aún en su vejez, seguía peleando por la verdad y su mensaje era siempre el mismo: amor. No necesitaba muchas palabras porque él había visto al Verbo con sus propios ojos, había caminado con la luz y había sentido el latido del corazón de Dios. Los años pasaron y Juan, aunque anciano y débil, continuaba enseñando. Los años pesaban sobre su cuerpo, su cabello era completamente blanco, sus manos temblaban con el peso de la edad y sus pies ya no podían sostenerlo. Pero su espíritu seguía ardiendo, ya no podía caminar a las reuniones de los cristianos, así que lo llevaban en brazos. Y cuando todos se reunían, el silencio caía sobre la congregación, y con una voz suave, decía siempre lo mismo: ámense los unos a los otros. Las primeras veces, la gente escuchaba con atención, pero al repetirlo una y otra vez, algunos comenzaron a preguntarse por qué siempre decía lo mismo. Un día, uno de sus discípulos le preguntó: «Maestro, ¿por qué siempre nos dices eso?» Juan sonrió y contestó: «Porque es el mandamiento del Señor, y si solo lo cumplen, será suficiente». Los días pasaron, las semanas se volvieron meses, y una noche, Juan, con casi 100 años, cerró los ojos por última vez. El último testigo de Cristo partió en paz en Éfeso, rodeado de discípulos. Fue el único apóstol que murió de vejez, el testigo que sobrevivió a todo y nos dejó la puerta abierta del cielo. Así partió el último de los 12, el último testigo, el hijo adoptivo de María y el profeta del Apocalipsis. Pero dejó vivo su mensaje en las Escrituras, donde nos dejó las 2 últimas frases de toda la Biblia. El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Fin. Espero que este vídeo recuerde todo lo que les debemos a estos 12 hombres que entregaron su vida para que el mensaje de Cristo llegara hasta nosotros. Dale a me gusta y comparte este vídeo para que su mensaje llegue a otros fieles y su historia nos inspire a vivir con la misma fe, la misma pasión y el mismo amor por Jesús. Y recuerda que toda la historia de los apóstoles está escrita en el libro de Hechos, en la Biblia. En este video que aparece en pantalla está el libro completo de Hechos de los Apóstoles. Tienes que verlo para conocer la historia del nacimiento de la Iglesia y cómo estos 12 discípulos conquistaron el mundo solo con su fe, porque su historia sigue viva en nosotros. Bendiciones para ti y tu familia.